Bienvenidos, bienvenidas a Liminal, un espacio en el borde, entre estados, donde las cosas todavía no son del todo una u otra. Liminal es un viaje hacia lo incierto, una exploración de temas en transición, un refugio para quienes cuestionan lo establecido y encuentran sentido en lo ambiguo. Somos Olmés Y Caíto Escatini. y te invitamos a estas conversaciones desde el umbral, donde el diseño, la tecnología y el pensamiento se cruzan. Y nada está completamente definido. Bueno, ¿cómo estás, Caito? Buenas, ¿cómo andás, Sol? Buen día. Bien. Bueno, Ever, vamos con el tema que nos convoca hoy. Dale. A fines del año pasado, la gente de UX Design CC, que es un blog que probablemente muchos conozcan, Ujú. muchos de la comunidad de diseño conozcan, sacó, como todos los años, su State of UX. Y en realidad ahí dicen que este va a ser el último, porque justamente el estado en el que está UX es tan malo que ya no hay estado, ¿no? Este reporte lo hacen desde el 2016 y ellos dicen que nada, que justamente por la situación en la que está todo, va a ser el último. Leyendo el reporte, bueno, que vos también lo leíste, encontramos varias cosas interesantes y justamente nos pareció que valía la pena conversarlas entre los dos, porque como cada uno de nosotros llega el diseño desde lugares distintos, sin ninguno de nosotros ser diseñador, pero participando en el mundo del diseño de alguna manera, estaba bueno que conversáramos entre nosotros y con todos en general, ¿no? Sí, Así que nada, el episodio de hoy se va a tratar de eso. excelente. Bastante crítico, ¿no? Arranca el... Este es el último que hacemos porque esto se muere. Vamos a ver de qué trata. Sí, igual, bueno, ahora vamos a ir hablando de distintos puntos, ¿no? Pero en algunas partes se me hizo como que estaban como muy románticos, ¿no? Como que tenían como una visión del diseño medio romantizada de, bueno, o sea, la gente, o sea, es un problema tener que mirar siempre al negocio y dónde están los usuarios y como que, ay, no le estoy haciendo justicia ahora, ¿no? Claro. Pero había cosas que, en mi opinión, estaban por ahí un poco romantizadas y otras medio alarmistas que no sé por qué se están asustando hoy porque son cosas que hace años que vienen pasando, ¿no? Igualmente, el primero de los puntos que traen sí tiene que ver con cosas que están sucediendo ahora porque tiene que ver con la inteligencia artificial, ¿no? Bien. En uno de los primeros puntos, ellos dicen, y hago una cita textual traducida, estamos entregando nuestros diseños a Figma mientras ellos entrenan a su IA. Las herramientas impulsadas por IA, como Figma, Vercel, Canvas y muchas otras, cambiarán la percepción de todos sobre quién está capacitado para diseñar, cuánto tiempo lleva el diseño y, de manera inevitable, cuánto vale la pena pagar por él. Es decir, lo que están diciendo es que ahora que es más fácil diseñar, el diseño va a ser percibido como de menor valor, con menos valor aún que el que se le ve, ¿no? O sea, va a perpetuar todavía más la idea de que el diseño son pantallas, son píxeles, son cosas lindas, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahí un poco, como lo hablamos preparando todo este podcast y hace un tiempo, es como mi percepción de que la IA le vino a bajar el precio a un montón de cosas y esta es como la percepción más dura de que el diseño cada vez es más barato. Si total yo le tiro a un B0, le tiro un prompt y me saca algo andando. Amén de que después todo luzca igual, ¿no? Porque ya el mundo se venía templetizando, ahora con esto es como vamos a templetizar el doble todo, ¿no? Sí, o sea, igual para mí hay que distinguir, acá hay dos puntos a distinguir, ¿no? Por un lado, la herramienta, el tech stack, y yo sé que de eso tenés bastantes cosas para agregar, Ujú. pero por otro lado es el valor que uno aporta con las herramientas, ¿no? Es decir, no solamente la herramienta, sino lo que hay detrás de esa herramienta, que es uno, ¿no? Y cómo uno se para detrás de la herramienta va a definir si la herramienta lo reemplaza a uno o si lo potencia. Sí, totalmente. A ver, hablando un poco de cuando mencionabas las tecnologías, ¿no? De qué tecnologías hay ahora disponibles para meter inteligencia artificial y acelerar el diseño y o barra reemplazar al diseñador o en algo que vamos a hablar un poquito más adelante, es estos roles mixtos, ¿no? De por ahí un product manager, un product owner
limitadas capacidades de diseño o un frontender con muchas habilidades estéticas puede empezar a hacer cosas. Pero para nombrar un poco, como en volumen, ¿no? Todas las herramientas que hay, está Figma, Vercel, Canva, Adobe XD, Adobe Photoshop, Axure, Sketch, Marvel, Framer, Fronty, Dora, MUI, Chakra, Mock Plus, Visualize, Attention Insight, hay unas chinas que llaman Coco, Mucho, Magic Patterns, UX Pilot, hay un montón y en mi experiencia he estado de cerca en esta parte, ¿no? De qué barato que es el diseño y qué rápido que es arrancar con B0 y Lovable y Bolt. Están bien, digamos, desde un prompt bastante básico hasta me da gracia porque tiene una herramientita que te mejora el prompt para que por lo menos haga algo con un poco más de carne, en el caso de B0. Está bien como para plasmar ideas, tener algo medio funcional, Son herramientas, ¿no? Son herramientas que van por delante. Por ahí está un poco en la ola esto del code vibing, ¿viste? Eh, Me encanta. y entonces creo que cumplen una función que todavía está muy difusa, cuál es el output y el valor agregado, porque al final del día, y en mi experiencia, eh, es que no puedes tener un producto final con estas herramientas. Hay mucho más que hacer de fondo, ¿no? Entonces, es esto de no poner la herramienta por delante de todo. Sí, hagamos una pequeña pausa y expandite un poquito más en el tema del vibe coding que sé que te encanta. Dale, dale. Bueno, a ver, el bytecoding coding es algo que está bastante de moda, que es programar sin programar. No te digo que estoy en contra de esto, pero estoy en contra en la extrema derecha de esto, digamos, ¿no? Es como en que ya no hace falta saber programar para poder programar. Y un poco hace muy poquito, contextual a cuando estamos grabando, uno de los episodios del newsletter que tengo, principalmente sobre tecnología e innovación, le pegamos un poquito al bytecoding, donde pareciera haber una sensación de que programar, ahora cualquiera puede programar, pero de vuelta, en mi experiencia no es completo. Haces cosas muy buenas, haces cosas muy flashy, en un par de clics casi que lo tenés con Vercel y B0 desplegado porque son herramientas de la misma empresa. Entonces terminas de armar uno, te lo llevas a Vercel y en Vercel desplegás, y te queda algo con una URL para que lo acceda cualquiera, con muchos circuitos integrados, con muchas cosas andando, ¿no? Este, pero de vuelta, también no está bueno hasta un punto. Después hay un momento donde decís necesito un humano. Y después también nos pasó estar desarrollando con Cursor, que es otro copilot, pero este está más pegado al lado del código. Que el copilot, mientras más avanzada es la inteligencia artificial que le pones, más se acelera hacia ir hacia la tarea. Y por ahí vos le querés cambiar de orden unas cajas y el tipo agarra y te mete 500, 600 líneas de código para reestructurar todo. Y de pronto hay que darle mantenimiento a eso y es como sobrecomplejiza algunos tipos de soluciones que en el tramo mediano, ni siquiera te digo en el largo tramo, en el tramo mediano, después de que pasa la demo y que convenciste a la gente de que lo que tenés es verdad y están dando y demás, y cuando te toca escalarlo un poquitito, ahí es cuando se pone bastante heavy y ahí es cuando vuelve a ganar, suben las acciones de las personas, ¿no? Del humano, porque venían bajando el precio porque la AI hace todo. Entonces te das cuenta que a veces como decía, ¿no? Mientras más alto es el que razona, la AI que razona, más rápido se lanza hacia una solución y de repente no soluciona y le decís, hay un error, está este error, sí, para ahí vengo, sí, para ahí vengo, y entre todo eso tocó por todos lados. Y si estás vibrando muy alto mientras estás codificando, y te perdés de todo lo que está haciendo en el medio y por ahí están dando y no sé cuántos colaterales tiraste por ahí atrás.
Entonces es un poco es el está bien, pero vamos de a poco. Porque del otro lado del negocio también se generan como expectativas de, pero si concurso, esto tendría que fluir un poco más rápido. Es cierto y no es cierto al mismo tiempo. Creo que hay una parte de, primero estamos adoctrinando y enseñándole a la persona de Haití a pie, llamémosle, porque el de Haití es el de UX, es el de UI, es el frontender, el backender, a que tenga este copilot y que acelere su productividad de alguna manera u otra, no estamos en contra de eso, pero también se está adoctrinando al negocio a que, che, por más que pague 7, 10, 40 licencias, las cosas no necesariamente van a ir más rápido. Por ahí las personas son más productivas, generan más o aceleran su primer paso a lo que hoy llaman boilerplate, que es un concepto que aprendí hace bastante poco, que es no arranques con la hoja en cero, que es lo que hizo ChatGPT para los redactores y demás en su momento, es no arrancar en cero. Con lo cual está bien, pero ahora el vibrar es como, bueno, no es el primer escalón. Vibremos los siguientes escalones para ahí, bueno, algunos escalones son más altos que otros, ¿no? En esto. Pero de vuelta, el concepto de poner la herramienta por delante es algo que está ahí, latente en todos lados ahora. O sea, esto que vos decís del vibe coding, y te lo pregunté a propósito, porque es otro ejemplo de cómo la inteligencia artificial o las herramientas le van bajando el precio. Recién lo decíamos con el diseño, pero ahora con el vibe coding le baja el valor de las acciones al desarrollo, ¿no? Pero esto que vos decías vuelve a traer esto de la herramienta y el que use la herramienta, ¿no? Entonces, con esto, para mí hay dos temas. El primero tiene que ver con la herramienta, ¿sí? Con qué herramientas usamos y que las herramientas sean buenas y que nos ayuden a hacer las cosas mejor. Pero el segundo tiene que ver con el valor que agregamos a través de las herramientas, ¿no? Usarlas para agregar valor y no quedarnos con la herramienta en sí mismo. De hecho, yo en una de las clases del curso Product Design hablo de la diferencia entre herramientas y herramientitis. Las herramientas son artefactos que nos ayudan a completar un trabajo de manera más fácil o más eficiente o más rápida, pero la herramientitis es justamente cuando confundimos la herramienta con el resultado, ¿no? Herramientitis es usar la herramienta sin entender qué problema necesitamos resolver, o no usar las herramientas correctas, o no usarlas correctamente, ¿no? Y en el caso de la inteligencia artificial es tomar lo que nos dan sin revisar, sin fijarnos si tiene sentido o no tiene sentido lo que nos entrega. En el caso de, iba a decir, no sé si es vibe coding o code vibing, no, vibe coding. Eh, Vibe coding, y ahora me haces pensar que creo que le dije al revés en un momento. ok. Vibe coding. Eh, pero el tema es justamente, por ejemplo, si te tira una cosa, vos la corregís y para corregirla te ensucia, te da un montón de código que es mucho más sucio, entonces, ¿dónde está la calidad? ¿No? Está bien, lo hiciste más rápido, pero tenés más calidad y es algo que yo justamente ayer hablaba con alguien porque se habla mucho de la productividad, ¿no? La IA nos va a hacer más productivos. Y cuando se dice productividad, la productividad tiene dos partes, ¿no? Por un lado, hacer las cosas más rápido, pero por el otro lado, con mayor calidad. Porque si yo hago las cosas más rápido, pero tienen mala calidad, ¿fui productivo? No, si yo hice más rápido algo que no anda, no fui más productivo. Porque después, o no anda, hay que arreglarlo y me lleva más tiempo, ¿no? Entonces, también tener en cuenta esas dos facetas de la productividad, ¿no? El tiempo, pero también la calidad. Y si alguien, vos recién decías, ¿no? El desarrollador de a pie o la gente más junior que recién está empezando, ¿no? Que todavía por ahí no tiene las distinciones que alguien con más experiencia, no porque sepa más, sino porque se equivocó más veces, tiene. Entonces va a tener menos herramientas, menos conocimiento para poder corregir lo que le dice la IA. Entonces, tal vez el nivel vaya a bajar, porque tenés gente que está usando lo que le dicen o que está reproduciendo lo que le dicen sin la calidad. Entonces haces más rápido cosas que tienen menos calidad, ¿no? Sí, un poco, solo una nota de color, que es, lo había visto por ahí, como se dice ahora, lo vi en un TikTok. Eh, pero no, pero un programador muy conocido en el ambiente, que lo que dice es, una LLM está entrenada con texto, con grandes corpus de texto. Dice, lo que abunda en términos de código y corpus de textos de código, lo que abunda es código malo.
Entonces, Total. la AI está todo bien, sabe codificar, es más fácil un lenguaje de programación por las características del lenguaje de programación, las cosas estructuradas, pero dice, está entrenado con la mayoría de datos no tan buenos, por no decirles malos, pero está del otro lado de la curva del código bueno, o sea, está más arrimado hacia el código malo. Entonces lo que dice, los resultados producidos por la AI, si está entrenado con código malo, va a ser código malo. Claro. Entonces, y ahí es cuando yo veo la urgencia de Sonnet 3.7, que cuando le decís agregame este botón, tocó por todos lados, hizo de todo y agregó muchísimo código. Pero bueno, una cosa no quita la otra. Así que bueno, veníamos hablando de esto para no anticipar otros temas, creo que, porque siempre una cosa te lleva a la otra, ¿no? Creo que hay un hilo conductor entre todos los puntos que mencionan estos de UX Design. Tenemos el segundo punto, que también leo textual. Entregamos nuestros sistemas de diseño a los equipos de growth para que puedan exprimir hasta el último centavo de los clientes. La búsqueda del crecimiento está eclipsando la búsqueda del significado. Esto es como la parte más romántica de todo este análisis. Que acá creo que es como que siento que les robaron el alma, ¿no? Como que entregaron todos sus papeles y se vendieron. Sí, a ver, las empresas no son ONGs, ¿no? O sea, vos tenés que crecer. De hecho, bueno, justo el otro día también estaba leyendo el caso de Spotify, ¿no? Que creo que desde el 2010 que empezó a funcionar, recién el 2024 fue el año, tuvo su primer año entero de profit, ¿no? Porque el foco lo estaba poniendo en crecer, crecer, crecer. Entonces, está tan mal, si vos tenés plata que te entra sin tener que ser profitable, ¿no? Está tan mal, porque además, a ver, las empresas no son ONGs, ¿sí? Entonces, no sé si está tan mal esto del crecimiento. Mientras crezcas de manera ética, ¿sí? O sea, mientras no, porque bueno, ahí también podemos discutir algunos puntos éticos de Spotify, ¿no? El pago de los artistas, de cómo les pagan, etcétera. Pero, digamos, más allá de eso, que no deja de ser menor, ¿sí? La empresa tiene que crecer, para eso está, ¿no? Entonces, por ahí es, qué sé yo, no sé, no sé, vuelvo a esto, las empresas no son ONGs. Sí, sí, a mí me hace pensar que es como que hay una cuestión filosófica del UX que le sangra la herida, de decir de tenemos las mejores herramientas para generar insights y hacer que el negocio funcione de una manera más comprometida, con más engagement de cara al usuario, pero esas herramientas traspasaron la barrera del UX y ahora el growth las está haciendo para sacarle plata a dos manos a las personas. Pero bueno, creo que hay en parte lo que vos mencionabas, ¿no? Así son las empresas y así también es la cultura startupera y que también las grandes corporaciones la están copiando, ¿no? De, che, ¿cómo hacemos para hacer mejor las cosas para tener más profit? O aunque sea, no sé si profit, pero más revenue, o sea, una cosa es facturar y otra cosa es que deje ganancias la empresa. Pero creo que es algo que UX, a partir de un arte bien domado, que es el de escuchar al usuario, generar insights de valor, e ir aplicándolos y hacer que las cosas crezcan en una línea, creo que le hizo muy bien a la industria en general y llegó hasta donde llegó porque creo que es una práctica que ya eh, perdió, se rompió la cuarta pared, ¿no? Sí, igual, mientras, o sea, sí es cierto eso, mientras entendamos UX como agregarle valor al usuario y al negocio y no como pantallas, ¿no? Sí. Eh, Bueno, que eso también no es fácil de lograr. Y esto justamente nos trae al tercer tema de conversación o al tercer punto de lo que queríamos hablar respecto al reporte que dice, otra vez citamos textual, estamos cambiando la empatía por algoritmos. La personalización se ha vuelto tan compleja que ahora está fuera del control humano y puede generar burbujas de información, perspectivas distorsionadas y consecuencias que no podemos prever. Poco a poco estamos reemplazando la investigación de usuarios por pruebas A/B automatizadas y, gradualmente, dejando que los datos tomen decisiones en nuestro lugar. Acá
es cierto que se está usando tecnología sin pensamiento crítico, ¿no? Esta es una de las cosas que yo decía al principio, que esto no es nuevo, no sé por qué ahora es un problema, porque desde siempre se trató de automatizar lo más posible los procesos, ¿no? A/B testing hace un montón que existe y es la eterna pelea entre hacemos A/B y entrevistas con usuarios, ¿no? Pero sí, acá yo destaco la primera parte de esta cita, que es que se está usando la tecnología sin pensamiento crítico, ¿no? Esto es un poco lo que hablábamos antes. Y esto genera temas de éticas. De hecho, así como surgió la bioética en las áreas de salud, cuando empezó a incorporarse la tecnología en las áreas de salud, ahora hay, de hecho, toda una rama que estudia la ética en la tecnología que se llama tecnoética, ¿no? Y también, otra vez, hay cosas importantes a destacar, que es, por un lado, el pensamiento crítico en el uso de inteligencia artificial, ¿no? Si uno no tiene pensamiento crítico, la máquina piensa por uno y ahí es cuando empiezan los problemas, ¿no? Muchos se quejan de que la máquina lo va a reemplazar, pero si uno, en vez de usarla para aumentar capacidades, lo usa para reemplazar a uno, ¿sí? En el sentido de que le das instrucciones y tirás lo que te da, entonces por más que uno ingrese el comando, la máquina ya te reemplazó, ¿no? Porque ahí, en vez de aumentar tu capacidad, estás usándolo así como brainless para escupir cosas, ¿no? Sí, bueno, está bueno eso, el brainless da pie para un montón de cosas, más que nada de la neurociencia, pero creo que es parte de la función y el rol de la tecnología en el desarrollo de la humanidad, y con esto me pongo ultra filosófico, pero me parece que es volver a las personas un poquito más autómatas en un punto y que empujen y que les quede por empujar la última milla que hay que empujar. Eh, es como un poco si con la salida de los GPS o las aplicaciones de navegación, los taxistas estuvieran diciendo que, bueno, yo hago el vibe driving, ¿viste? Es como Claro. yo solo acelero y freno, el resto me lo dice. Pero bueno, si vas pasando la frontera, creo que siempre está este tema porque la tecnología empuja la frontera un poco más adelante. Si antes el taxista se tenía que memorizar todas las calles, después vino la guía T y ahí se me caen unas cuantas sotas o la guía Filcar y después le pongo el GPS y después viene el auto autónomo, entonces bueno, hay un momento donde el humano desaparece en funciones en todo esto y la tecnología viene a ser se comoditiza cada vez más, ¿no? Mientras más capas arriba vos pones, más se va planchando lo de abajo y más accesible es. Hasta el punto de que el humano no está. Pero, y hay un ejemplo que me encanta, que lo traigo de mi querido Juan Echagüe, que es un poco, antes las cámaras no tenían autofoco, y cuando se empezó a incorporar el autofoco, y como todo producto que te venden feature, te dicen cámara con autofoco. Hasta que en un momento el autofoco se empezó a hacer popular entre todo el mundo, entre todos los que construyen cámaras, y de repente ya dejó de ser una feature porque es un must que viene incluido dentro del producto. Entonces, ahora nadie se preocupa por el autofoco. Y eso pasa constantemente con la tecnología, ¿no? Pero volviendo al ejemplo de los taxistas, es las implicancias hacia el humano, que hay un ejemplo de un estudio que se hizo en Holanda con taxistas con y sin GPS, y después hay un análisis neurológico y tienen cierta parte del cerebro con más conexiones neuronales los Ujú. que no delegan su Claro. pensamiento hacia la tecnología como cualquier herramienta tecnológica, no necesariamente la AI o una app de GPS. Entonces yo creo que si vamos directamente hacia ese futuro de todos vibrando contra la AI, que la AI resuelve problemas más complejos que los que resuelve una app algorítmicamente, estamos empezando a sacarle los tornillos que refuerzan el pensamiento crítico de alguna manera, ¿no? Porque nos creemos que el pensamiento crítico viene embotellado en estos asistentes de todo el mundo y ahí es cuando baja el precio de las acciones del humano, pero por ahí suben aquellos especialistas, ¿no? Entonces es difícil avanzar hacia el futuro sin ir tropezándose con estas cuestiones y estos replanteos constantes. Sí, acá otra vez, ¿no? Vuelve el tema del valor del humano atrás de la herramienta. Y esto me hace acordar
a los cuatro roles de la tecnología, ¿no? Esto de aumentar, reemplazar, extender o transformar, ¿no? Y como justamente acá el pensamiento crítico es fundamental. O sea, si no usas pensamiento crítico, la máquina definitivamente te va a reemplazar, ¿no? Eh, es todo el tiempo este ejercicio entre usar, usar la herramienta para en vez de usar la herramienta en vez de, ¿no? Tal Eh, cual. Eso ahora nos lleva un poco al tema 4 de este reporte de UX Design, que dice, y citamos textual, estamos lanzando nuevos productos antes de que estén siquiera listos. Basta con mirar el fiasco del hardware de AI en 2024 o todas las funciones de AI a medio hacer en nuestros productos empresariales. Promesas incumplidas por todas partes. Los productos ya no tienen que estar listos para el horario estelar porque en la última década nos convencimos de que podíamos fallar rápido, probar y aprender y aplicar Lean UX para sortear los plazos ajustados. Esto me hace acordar a 3 millones de cosas de ahora que todo tiene AI, un poquito el fiasco o la decepción que generó Apple con su Apple Intelligence. Y también me voy a cosas más físicas como Elon Musk tirándole una bola de béisbol al vidrio de la camioneta y que se estalle en mil partes cuando decía que era recontra resistente. Entonces, creo que todo el mundo está pasado de aceleración en términos de querer sacar algo y no quedar atrás, o por lo menos hacer que valga la pena en el momento estelar decir que yo estoy en la cresta de la ola desarrollando esto, ¿no? Entonces eso empuja mucho los límites de cuándo lanzo. sí, a ver, para mí esto también, ¿no? No sé por qué se escandalizan ahora de esto, no sé por qué hoy esto sería el fin del mundo, porque esto de fallar rápido, probar y aprender, sacar las cosas a medio de cocinar, o sea, no solamente que hace un montón que pasa, sino que es parte nace con, como decías vos, la cultura startupera, ¿no? O sea, no Ujú. sé por qué hoy sería un problema. Ahora, sí creo que esto de, a ver, por un lado, sacar las cosas en un estado sí coincido con esto de sacar las cosas para ver cómo responde el mercado, ¿no? Ahora, hay que sacar las cosas en un estado lo suficientemente comestible como para que se pueda usar y ver qué onda, ¿no? O sea, concuerdo con que no podés esperar que esté todo perfecto porque el mercado te va a decir, en todo caso, si está perfecto y cuándo está perfecto, entre comillas, perfecto, ¿no? Ahora, también es cierto que hay que ser conscientes que cuando sacás las cosas a medio cocinar, sí tenés que ser responsable y terminar de cocinarlas en algún punto, ¿no? O sea, que exista esa famosa B2, ¿no? Porque otra vez, las organizaciones no son ONGs y hay que Sí. entender que necesitan velocidad, que necesitan time to market y volvemos al pensamiento crítico, ¿no? También del lado de las organizaciones. ¿Tiene sentido salir rápido, rápido, rápido si vas a tener algo que nos sirve? ¿No? Entonces, bueno, acá nos metemos en la discusión eterna entre agilidad y velocidad, ¿no? Bueno, Pero, bueno, sí, sí, me hace acordar también un poco lo que lamentan los agilistas hoy por hoy, que es como la disciplina se les fue de las manos, lo corporativo los agarró y los domó, inventaron cosas, retransformando la agilidad escalada, cuando leía eso sobre la agilidad escalada. Y es como que hay una cuestión reflexiva, me parece, tanto en las prácticas veloces, llamémosla, porque le aplica Lean UX, le aplica a que MVP todo es MVP, pero de repente cuando te das media vuelta y querés ver hasta dónde llega el MVP, la cantidad de innegociables te tapa la cabeza, total. porque de repente para el MVP tiene que verse re bien, tiene que ya estar escalando los tenants y qué sé yo, y decís, pero no es MVP, o sea... Eh, hubo un momento en mi vida que a los MVP les dejamos de llamar MVPs y le empezamos a decir POC. Y hasta que la POC empezó ¿Qué es POC? La POC es una POC, es un Proof of Concept, Ah, ok. que es, che, ¿se puede esto? Responder la pregunta, ¿puede esto? La tecnología o algo. Y el puede esto también implica hay un usuario al otro lado que más o menos entienda lo que yo estoy haciendo. Y si me voy más abajo que eso, que es porque a veces es un POT, es un POT o un Proof of Technology, que es,
che, ¿le puedo dar a una inteligencia artificial un PPT con imágenes, con gráficos re complejos que un humano entendería y que lo entienda? Bueno, eso es, bueno, pasa la imagen, dáselo, fíjate, hacele preguntas, pero ahí estoy probando la tecnología. No es ni siquiera estoy probando un concepto, estoy diciendo esta tecnología es válida para hacer esto. Después digo, che, ¿puedo arrojarle PPTs y hacerle preguntas a un corpus de... Ah, bueno, está. Bueno, el concepto y el usuario lo asimila, está todo bien, pero no agrego valor a nadie. Sigo probando conceptos Mm. y después escalaría un MVP. Pero bueno, hoy hasta lo que te dije como POT o como POT se lo considera MVP. Cuando no sé si es Minimum Viable Product o Minimum Viable. Había una que era muy graciosa, que era muy linda, que era en Minimum Minimum Viable. Lovable Product. Esas Entonces, distinciones. esa distinción es totalmente... sale de los esquemas de la productividad, porque no hay un Total, viable, total. es lovable. ¿Vos cómo me dices lo lovable? Es, Claro. va por otro carril y eso está bueno porque te cambia de cancha para medir las cosas y concentrarte. Pero Perdón, bueno, perdón, sí. una pequeña nota de color respecto del Ujú. POT, Proof of Technology. Eh, ¿Viste? No sé si, ahora no me acuerdo si eso aparece cuando uno ve las películas de Pixar, cuando uno las veía en el cine, antes de cada película tenías un pequeño corto, ¿no? No sé si eso ocurre cuando uno lo ve por streaming, pero ese pequeño corto que vos veías al principio era justamente un POT de tecnología que pensaban usar para la próxima película, ¿no? Entonces esos mini cortos, que uno no entendía por qué estaban ahí, bueno, Ujú. mini cortos, los cortos, mini películas, eran justamente este POT que vos decís. Mira qué buen dato, no lo tenía. Bueno, Sí, después de ahí salieron muchos después conceptos para otras películas también, ¿no? sí. Este, Perdón, me olvidé de acordar. Creo, ¿no? Que el de la nube, el del volcán, fue sí. el POT, viste que tenías la nube, que tenías todas cosas como muy de etéreas, y de la nube en particular, creo que ese fue el POT que después se usó en el de los elementos. Ok, ok. Mira, Cierra la nota de color. buena nota de color. Siempre está bueno mencionar a Pixar como notas de colores. Vamos al punto 5, el anteúltimo, que dice: las organizaciones están cambiando a modo founder, y citamos textual. Cada vez más los diseñadores pasan la mayor parte de su día y su energía en reuniones hablando de todo menos de diseño, buscando alineación de stakeholders y equilibrando las necesidades del usuario y del negocio. Los productos se lanzan porque alguien necesita un ascenso. Los plazos se establecen en función de una evaluación de desempeño o los informes de la empresa. Tema picante si los hay A el ver, modo founder. otra vez, ¿no? A mí no me parece que tenga nada de malo buscar alineación con stakeholders. Y por otro lado, esto de equilibrar necesidades del usuario y del negocio es fundamental para la supervivencia de la empresa. Lo que sí nos sirve es que esto se deforme en función de los intereses personales de la gente tomando decisiones, pero esto es politics as usual, ¿no? O sea, no veo cómo esto sea nuevo y por lo tanto cómo esto hoy venga a determinar el fin de UX, porque esto siempre existió. Ahora, lo que sí, después de en un ratito, perdón, como contexto, ¿no? Esto del Founders Mode viene a colación una discusión que creo que hubo a fines del año pasado entre Paul Graham, que es el fundador de Y Combinator, y en realidad, a ver, todo empezó porque Paul Graham en un evento dice que las startups tienen que volver a Founders Mode, ¿no? Porque dice que muchos inversionistas, llegado a un punto tal en una startup, recomiendan que cuando la startup tiene cierto tamaño, el founder tiene que darle lugar como CEO a alguien con experiencia, ¿no? Lo que pasa que muchas veces el nuevo CEO con experiencia, entre comillas, lo que hace es lo businessifica, ¿no? Lo convierte en business, pero en el camino se diluye la visión original del founder y a la empresa, a la startup, le empieza a ir mal, ¿no? Entonces, nada, muchos ven el Founders Mode como una especie de micromanagement, ¿no? Pero Paul Graham argumenta que no es tan malo porque al final de cuentas la empresa surge a partir de la visión
del founder y nada, es lo que tiene que hacer, ¿no? O sea, es más o menos un poco lo que pasó con Steve Jobs cuando tuvo que volver a Apple, porque cuando él se fue, la visión se diluyó y les empezó a ir mal. Sí, Igual, me gusta esta visión que planteas o que se plantea de lo bueno y lo malo, ¿no? Yo creo que desde el artículo plantean como lo malo, como diciendo, che, hay blurry lines entre todos los roles, diseñadores hablando de negocio, gente de negocio pidiéndole cosas a la AI para que haga Figma más rápido, como todo un paso medio solapado entre roles, que es apuntar a acelerar, ¿no? Y si el founder viene y te vibra, hace byte coding y te acelera un claro, algo, es como se está metiendo en otra área que no corresponde. Pero por el otro lado, que también me parece que está bien, que es el que tiene el obviamente. empuje es el CEO, ¿no? Como una vez me dijeron en uno de los trabajos que tuve hace unos cuantos años, era, a ver, el que sueña es el CEO. Nosotros nos subimos arriba del sueño de él. Entonces yo creo que no hay nadie con más empuje dentro de una empresa que el CEO y me gustó mucho el término que usaste de businessificar, volverlo la maquinita. Eso está bueno porque es la contracara del CEO ultraoperativo contra el CEO soñador. Sí, sí. Igual, o sea, al final en los show notes vamos a poner el artículo, tanto el artículo original de Paul Graham que inició esto del Ujú. Founders Mode, y también voy a dejar como complemento un artículo de Ben Horowitz que dice justamente lo contrario, ¿no? Así que para el que quiera saber más un poco de esto, está la verdad muy interesante ambas conversaciones. Bueno, nos queda el último. El último, dale. Dale, voy. Tema 6. De vuelta, citamos textual. Me encanta decir esto ya a esta altura de la conversación. Publicamos ideas a medio cocinar en LinkedIn, esperando el reconocimiento que no obtenemos en el trabajo. Este año, la falta de seguridad laboral llevó a los diseñadores a redoblar esfuerzos en su presencia online para intentar mantenerse relevantes en sus redes. Escribimos publicaciones llamativas en LinkedIn para complacer al algoritmo. Hacemos que nuestras ideas sean más polarizantes de lo necesario. No hay espacio para discusiones más largas ni para el matiz en el intercambio de ideas. Es más fácil construir una audiencia a través de la controversia que mediante el pensamiento real. A ver, a mí toda esta movida de la aceleración hacia LinkedIn, la exposición y demás, y no perderse la ola, toca todos los puntos neurálgicos de los 5 anteriores que venimos discutiendo, pero en este puntualmente a mí me salta la palabra FOMO, que es el Fear of Missing Out, que se puso bastante de moda del 2016 para acá, es como que el FOMO es como la palabra, pero es hacia donde se está yendo todo el mundo, ¿no? Vos ves que hay generadores de contenido de tecnología que te dicen, check this out, esto va a cambiar el futuro del marketing, check this out, esto va a cambiar como hoy comemos la comida. Esta startup está haciendo tal cosa, todo con AI y todo, entonces es como hay una aceleración de, ultra exposición del cual nadie se tiene que quedar afuera, y eso empuja a las personas a ser más relevantes. Pues también volviendo a la lucha El anterior debate. de si voy a ser reemplazado por la AI o no, y cómo aparento tener pensamiento crítico o cómo aparento tener estar en la cresta de la hora para tener más relevancia. A mí lo que me trae esto es, sí, además del FOMO, pero sobre todo un tema de ego, de estar frente a la pantalla, de tener exposición. Somos todos expertos ahora, ¿no? Y vos ves gente que postea cualquier cosa con los keywords del momento, posando como experto, ¿no? Y yo ya detesto eso de la receta para los 10, esto es lo que tenés que hacer y no vale ninguna otra cosa o, no sé, The Ultimate Guide to, ¿no? Uh -huh. Los feeds de LinkedIn son una porquería. Están todos hechos en función de lo que uno lee que dice el algoritmo que tiene que hacer para tener exposición, ¿no? Incluso los comentarios que uno ve en posts se notan que los dejaron para aumentar su credibilidad
en función de lo que leyeron que dice que tiene que tener el algoritmo, ¿no? Porque aparentemente lo que teóricamente o supuestamente dice LinkedIn es que no solamente tenés que publicar para ser considerado experto, sino que tenés que dejar comentarios largos y de valor. Entonces, es toda una porquería. La verdad que es toda una porquería. El Eh, punto anterior que decía, estamos alimentando un algoritmo total. para el engagement, creo que Y viene. volvemos a esto del pensamiento crítico, ¿no? O sea, tener pensamiento crítico justamente para darte cuenta qué está bueno y qué es una porquería, ¿no? Y acá, otra vez, los que son más vulnerables y donde está el mayor punto de peligro es la gente que recién empieza, porque esa gente no tiene la experiencia, no leyó todo lo que leímos nosotros porque no tuvo tiempo, por un tema simplemente de tiempo, nomás de kilómetros. Gente que tuvo menos exposición, menos experiencia, menos tiempo en esto, son los más vulnerables a tomar como ciertas todas estas cosas, todas estas pseudo verdades, ¿no? Y a seguir a estos pseudo expertos versus seguir a la gente que realmente sabe lo que dice, ¿no? Porque son muchos que no tienen las herramientas para poder distinguir. Y acá no son solamente la gente que recién empieza, hay mucha gente que está en esto, que viene repitiendo. A mí me pasa mucho de ver gente que en vez de aprender y buscar la forma en que esto funciona, buscan la receta, ¿no? Y se te ponen como medio fastidiosos cuando vos le decís, no hay receta, pero esta es la forma de pensar el problema, ¿no? Porque lo que quieren es la receta, dale rápido, necesito salir de acá, ¿no? Ujú, ujú. Sí, 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 sí. Bueno, hemos barrido toda esta reseña, la última reseña de UX Design, porque casi que le están haciendo un velorio al UX. Me parece que la disciplina está totalmente interpolada por la modernidad, está Como interpolada todas, por, como como todas. todas, época de cambio, de transformaciones, me aburro un poco decir desaprender, porque en realidad acá no hay nada que desaprender, hay que aprender, me parece. Ujú. Yo creo que ya Bueno, pasamos la etapa del desaprender y think slow, think fast y todo eso. Me parece que ahora es, che, salió el Excel y lo tenés que usar porque va a estar metido todos los días en tu vida. Estamos más en esa etapa de herramienta, ¿no? es lo que Más dijo, que... perdón, Sí, es lo que dijo el CEO después de Shopify el otro día, ¿no? sí, 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 Ahora sí. el uso de inteligencia artificial va a ser mandatory. Sí, 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 es una herramienta más. Pero bueno, haciéndole honor al nombre de este podcast, estamos en una zona de transición, estamos en una zona in between, no hay nada totalmente definido, estamos todos transitando el pasillo a ver de qué puerta salimos y a qué puerta entramos, y de eso se trata lo liminal. Así que nada, muy, muy, muy placentero, muy fluido todo, gratamente sorprendido. Así que nada, Sol, de mi parte, un placer volver a compartir un espacio de charla. Igualmente. Y justamente para esto, o sea, para que esto tenga más riqueza, porque acá somos vos y yo hablando, pero para que tenga más riqueza estaría bueno que nos dejen, porque hablamos de un montón de cosas muy Sí. controversiales, estaría bueno que nos dejen en los comentarios qué les parece, Ujú. con qué concuerdan, con qué no concuerdan. Léanse en el show notes, vamos a dejar el link ¿cómo se llama? A este reporte para que también, para que lo lean y dejen comentarios. Me parece que es una discusión que da para una riqueza muy rica, ¿no? Así. Claro, y Me como encanta dice el algoritmo, dejen comentarios largos, hagan like, Claro, compartan con claro, amigos, claro. etcétera. Así que bueno, espero que los que llegaron hasta acá escuchando lo hayan disfrutado tanto como nosotros, y esperamos verlos en el próximo episodio. Temas que vamos a tratar. En el Así próximo que, episodio, pará, te tiro los títulos: AI y evolución, Synthetic Data, esa robótica, sí, productos y UX, AI y filosofía, ciberseguridad, y el que viene después es Creating Empires. Vamos a ver, por lo menos alguno, son todos muy interesantes, así que nos estaremos viendo seguramente. nos vemos pronto. Nos vemos pronto.